saludos y bendiciones a los que están interconectados en esta plataforma de difusión. Ya he saludado a la Iglesia, a la red, ¿no? También a las iglesias apostólicas y proféticas, como son Ministerio Internacional Casa de Gracia de Lima y también Remanente de Dios en La Guaitía, Radio Gotitas de Amor, que también esto lo transmiten. Todas las personas también, saludos y bendiciones, que vean y escuchen estas revelaciones posteriormente. También mi personal agradecimiento a hermanos y hermanas que están aportando de forma voluntaria y desinteresada a este ministerio, como también a mis contactos que tengo en WhatsApp. Y acá, bueno, la iglesia también tiene sus contactos y esto está creciendo mucho. Muchas bendiciones para todos ustedes, como también a las personas que hacen posible esta transmisión, que están conectando los aparatitos que tenemos aún y queremos mejorar esa transmisión, pero necesitamos fondos para mejorar y se pueda escuchar la alabanza con claridad, porque sé que no se está escuchando. Y hay muchos grupos que no están asistiendo a una congregación o asisten en una congregación en la noche, entonces pueden aprovechar estas enseñanzas y este momento de adorar todos los hermanos juntos, porque la iglesia sola es una realmente, ¿no? También que son aquí los que ayudan a la transmisión, bueno, son líderes, pastores, profetas de un altísimo nivel. Mi agradecimiento también, estoy trabajando con 2 profetas en este momento, tanto en guerra como en revelaciones, que es Cataniel y Marlalix. Son profetas de altísimo nivel que van a ser llevadas pronto fuera de Ayacucho. Ya llegaron su tope aquí. Y bueno, y veo que están levantándose más profetas y ha regresado otra profeta hoy día. Así que sean preparadas porque tienen que llegar a su nivel. Y también un especial agradecimiento a todas las personas que se están suscribiendo en YouTube, en nuestra página Ministerios Unidos, la red, ya que esto hará posible que este ministerio se expanda de una manera exponencialmente. Queremos en este mes que viene ya llegar a los 1000, ya tenemos ya casi 800. Gracias por suscribirse. Hablen a sus familiares, a sus amigos que se suscriban, porque esto les va a traer, nos va a poder enviarles material, va a poder haber una interrelación, que ustedes escriban, que a través de esto también pidan intercesiones, investigaciones, cómo van sus iglesias. Para eso está el Ministerio Unido, la red. Es un ministerio de ayuda, un ministerio de colaboración desinteresada a cualquier persona, a cualquier ministerio, a cualquier iglesia que necesite de espionaje profético, por ejemplo, para ver qué es lo que está pasando espiritualmente en sus iglesias. No estamos dispuestos a preparar guerreros, profetas, apóstoles del tercer cielo, apóstoles del reino y profetas del reino. Entonces, no desperdicien este ministerio. Ya pronto voy a partir. Terminando esto, no voy a partir al cielo, por favor. Al cielo vamos a cada momento, pero sí vamos al tercer cielo, pero no para quedarnos. Tenemos mucho por hacer, mucho por conquistar, mucho por quitarle al demonio y muchos botines, que son almas y territorios ganados y bendiciones también para nuestras vidas y madurez espiritual, sobre todo a través de esto. Entonces, les sugiero esto a las personas que se comuniquen con nosotros. Iglesias enteras pueden ser parte de todo este mover, porque Ministerios Unidos, la red no es una iglesia. Es un ministerio que ayuda a los demás ministerios a otro nivel. Bueno, hoy vamos a empezar haciendo una retrospectiva de las enseñanzas o revelaciones que hemos dado anteriormente, todo basado en la revelación y en la ciencia espiritual. Una de ellas fue como la esencialidad de Dios, cómo hemos sido nosotros los espíritus engendrados, la creación de los ángeles, la creación de los cielos y la tierra, la creación del hombre. Todo esto para poder entender a cabalidad el tema de la guerra de las simientes, por lo cual tenemos que tener un mayor entendimiento. Entonces, les sugiero que vean y escuchen los videos a partir de Revelaciones del Alma 1 en adelante. Entonces van a entender todo esto. Esto va a ayudar a la iglesia de Cristo.
no solamente acá en Ayacucho o en Perú, va a ayudar a todo el mundo, a toda la iglesia que está en todo el mundo. Y esto va a ir profundizando cada vez más. Pero tenemos que entender lo que acabo de repetir primero para entender. Y vamos a comenzar haciendo una remembranza de la esencialidad y soledad de Dios. Este es un tema muy, muy poco tocado. Bueno, permítame explicarle esto, ¿no? Dios es un ser increado. Dios es espíritu. Todo su ser infinito es de esencias. Por eso decimos esencialidad. Es de esencia. Y estas esencias son las que le dan las características a nuestro Dios y Señor. Le dan características, su naturaleza, sus atributos, sus perfecciones como deidad. Por ejemplo, el amor de Dios, la santidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, que es lo que Dios sabe todo, eso se llama presciencia, que Él todo lo conoce. La supremacía de Dios, la inmutabilidad de Dios, Dios no cambia. Todo esto quizás lo tratemos más adelante, cada perfección, cada atributo, como su poder, la fidelidad, la bondad de Dios, la paciencia, la gracia, la misericordia, la ira de Dios, el celo de Dios, como también sus características como deidad, que son su eternidad, Él es mismo la eternidad, su unicidad y su infinitud. Vayan buscando en el diccionario, si pueden ir. No puedo explicar todo esto, ¿no? En una eternidad pasada, si se le puede llamar eternidad pasada, porque la eternidad es Dios mismo. Él existe siempre, siempre existirá. No había creación alguna, era solamente Dios. Él no había ninguna creación ni la necesitaba porque nuestro Dios es autosuficiente, completo en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie, pero por el puro afecto de su voluntad, Él decidió crear, y no solamente crear, y esta revelación va para los eruditos, para los que están buscando de Dios con hambre, no para los simples, para los que han alcanzado madurez. Por el puro afecto de su voluntad, no solamente decidió crear, sino también decidió engendrar hijos espirituales. Vuelvo a repetir, por el puro afecto de su voluntad, decidió crear, y no solo crear, sino también engendrar hijos espirituales, que es diferente. Más adelante vamos a hacerlo, ¿no? Todo fue creado con esencias de Dios y lo que engendró fue con su simiente. Ese es el subtítulo, porque ya el libro, cuando termine este tipo de mini conferencias, revelaciones, predicaciones o lo que sea, vamos a hacer el libro de la guerra de las simientes, tomo uno. Tomo uno. Bueno, ya que hablo de tomar, disculpen. Bueno, un chiste apostólico. Bueno, ahora, lo que Dios engendró y creó, lo hizo en base de su amor, de su poder, lo hizo con su sabiduría, por su sabiduría y por su soberanía y supremacía. Como también todo lo que hizo, lo hizo con diseño, con funcionalidad, con propósito, con predestinación o predeterminación, que es lo que él ha decidido qué hacer, cómo hacer con todo lo que ha creado y lo que ha engendrado. Todo lo que ha creado Dios está conformado de diversas esencias creativas, con diversos diseños, diversos niveles de conciencia, tanto lo invisible como lo visible. Porque sea invisible no quiere decir que sea irreal. Es más real que lo real todavía. Lo tangible, lo espiritual y lo material. Y esto lo encontramos en Salmos 146:6, el cual hizo los cielos y la tierra. No dice el cielo, son tres cielos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, creaciones diversas. No es como dicen en la teología, que el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es el universo y el tercer cielo es donde habitan los ángeles y Dios. Mentira. Son creaciones diversas y si leen la palabra profundidad lo van a entender. Dios no habita en ningún cielo. Todos los cielos, toda la creación habita en Él.
Él va más allá de toda su creación. Él se manifiesta en el tercer cielo, que es muy diferente como el soberano de toda creación. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Entonces, de ahí parte también esta premisa de que nadie vio ni verá a Dios, porque es tan inmenso que nadie lo puede ver, pero sí podemos ver sus manifestaciones de una forma antropomorfa, como fuego, como viento recio, como la zarza ardiente, como Él quiera manifestarse. Entonces, vuelvo a repetir, el cual hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, todo lo creado. Nadie puede negar la existencia de Dios, porque cuando uno ve algo es porque tiene diseño. Uno ve el sol, ve los astros, ve lo más minúsculo como los átomos, todo tiene diseño. Y si tiene diseño es porque hay un diseñador. Y si el diseño fue creado es porque hay un creador. Y si todavía existe esa creación es porque alguien lo sostiene. Él es el sustenador. ¿Quién es el que diseñó, el que creó y que sustenta? Dios, porque el hombre no lo hizo nuestro Padre, el cual tenemos su simiente, ¿no? Y nos sentimos honrados por eso. Entonces, todo lo que Él creó fue muy bueno. Entonces, los hijos espíritus de Dios, nuestros espíritus que han resucitado, que han vuelto a nacer, no han nacido de nuevo, sino han renacido, y en el griego es anagenado, como siempre lo nombro. No fuimos creados, fuimos engendrados por la simiente de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios creó fue en gran manera bueno, pero lo que Él engendró fue superior. Y esto es lo que no quiere que sepa el diablo, que nosotros sepamos. El diablo no quiere que nosotros sepamos que tenemos la simiente de Dios. Y como tenemos la simiente de Dios, entonces somos unos dioses por el género que tenemos de creación. Y negarlo sería una blasfemia, porque lo dice Jesús, lo dice en el Salmo 82, y Dios con los dioses. Nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Él es el Padre de las luces. Nosotros somos las luces. Entonces, cuando nosotros entendamos que tenemos una naturaleza divina, poderosa, no como nuestro Dios que es inmenso. Después vamos a hablar, ya hemos hablado acerca de la creación, de cómo fuimos engendrados como espíritus. Ya eso hemos hablado anteriormente, por eso les digo que lean a partir de Revelaciones del Alma 1, todo hasta ahora, que son como 10 creo, más o menos. Ahora, los ángeles y los hijos espirituales, nuestros espíritus, ya existíamos en Dios antes de la creación de los cielos y la tierra y el cosmos. Antes de esto, ya existíamos nosotros. Antes de la creación del hábitat del hombre, que es la tierra, ya existían los espíritus, hijos y los ángeles. ¿Quieres que se lo compruebe? Fácil, está en la Biblia. Job, capítulo 38, versos 4 y 7. Léanlo ahí. Cuando habla metafóricamente de los ángeles como las estrellas del alba, se maravillaban y todos los hijos de Dios se regocijaban, se maravillaban, nos maravillábamos nosotros, porque estábamos viendo la creación del cosmos, de los cielos, cuando no había más que Dios y los ángeles y los hijos. Léanlo bien ese pasaje. Ahora, los espíritus hijos no podemos pecar, porque tenemos la simiente de Dios, somos puros. No ingresa la iniquidad, ya hemos hablado de la iniquidad, no ingresa en un espíritu, no puede ingresar, no podemos ser tentados. Así como dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, lo mismo su simiente que somos, de lo que fuimos creados nosotros como espíritus. Entonces, nuestros espíritus fueron creados de la simiente de Dios. Y esto lo encontramos en 1 Juan 3:9 para hacer una remembranza. Todo aquel que es nacido de Dios, dice creado,
No, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, la simiente de Dios permanece en él. Esa simiente nuestro espíritu está creado de su simiente, con conciencia, individualizada. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una cosa es ser creado de Dios. Cuando Dios dijo, creamos en su manifestación trina, Dios no es tres dioses, se manifiesta en tres personalidades, no es persona, no le rebajen a mi Padre como una persona, Él es Dios, siempre será Dios, por toda la eternidad, que Él mismo es la eternidad. Entonces, en 1 Juan 3:9 podemos encontrar eso. Y en la simiente, ¿qué se encuentra en la simiente? En el esperma dice, en el griego dice esperma. Esperma es donde se encuentra el ADN, donde está la cadena hereditaria. Entonces, la genética que nosotros vamos a recibir son tres tipos de genética, para que sepan bien. Tenemos tres tipos de genética o tres tipos de ADN, tres tipos de características que vamos a asumir, que ya lo tenemos, así querramos asumirlo o no, ya la tenemos. El ADN de Dios, la simiente de Dios ¿en nuestros qué? En nuestros espíritus, muy bien. También el ADN del alma. El alma fue creada, dijimos, con el aliento de Dios, que no es la genética de Dios, es una esencia creativa, múltiple, que vamos a hablar acerca un poco más de eso para que se recuerden. Entonces, el ADN del alma va a manifestar lo que nuestros padres son, en lo moral. Van a manifestar las iniquidades que nosotros heredamos, porque la iniquidad se hereda y después se aumenta, y también comenzamos a captar otro tipo de iniquidades según el pecado que cometamos en esta tierra. Y tenemos el ADN físico, ADN, ácido desoxirribonucleico. Es una proteína que tiene una cadena genética. Entonces, este ADN físico nos va a dar la característica de nuestros progenitores. ¿Qué nos dan nuestros progenitores? El alma y el cuerpo. Pero el alma tiene su genética, el cuerpo tiene su genética y el espíritu tiene su genética. Eso es esencial que entendamos. Entonces nosotros no como espíritus no podemos pecar. En cambio, los ángeles también, que eran espíritus, sí pudieron pecar. Es más, la tercera parte de los ángeles pecaron, sin contar con los ángeles que perdieron su dignidad y fueron trasladados al Tártaro, a prisiones de oscuridad. Entonces, ellos sí pudieron pecar. ¿Y qué es lo que pudo pecar también? Fue el alma, pero el espíritu no. Entonces vamos a hablar un poco, recordarnos la creación del hombre. Todo esto es bueno que entendamos nuestro ser tricotómico para que podamos emplear todo nuestro ser, cuidar nuestro espíritu que tiene que madurar, nuestro espíritu. Después vamos a hablar una relación tremenda más adelante, en otra grabación, de cómo el espíritu trabaja con el alma, cómo el espíritu se preocupa por el alma. ¿Tu espíritu tiene que conocer a Dios? No, tu espíritu tiene que reconocer a Dios. Que tiene que conocer a Dios es el alma. Y esto les voy a hablar una relación tremenda que Dios me la dio anoche. Bueno, en fin, estaremos ahí buscando más. Entonces, nosotros el tema que estamos desarrollando ahora es el alma, porque en el alma está el problema y en el alma está la solución. El alma no deja que el espíritu trabaje y también daña al cuerpo físico, porque es la vida del cuerpo. El alma es la vida del cuerpo físico. Entonces, mientras nuestro espíritu fue creado con la simiente de Dios, con su ADN, en cambio el alma nuestro espíritu fue engendrado con el ADN de Dios. Todavía no se me cuece muy bien esa idea. Yo lo sé, en mi espíritu, lo sé, pero hay veces digo creado, porque ya hemos estado acostumbrados a creado, no, engendrado. Mientras que nuestro espíritu fue engendrado con el ADN de Dios, con su simiente, en cambio el alma no fue creada así. Entonces vamos a ver en Génesis 2:7 cómo es que fue creada el alma.
o el hombre, que es cuerpo y alma. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice de la tierra, del polvo, porque el polvo es más fino que la tierra. Bueno, la mujer fue creada de algo mucho mejor todavía. Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Dijo que sopló su genética, dijo que sopló su ADN, dijo que sopló su simiente. No, por eso fue creado, no engendrado el hombre. Entonces, cuando sopló en su nariz el aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Ahora vamos a explicar esto, ¿no? Para recordar todo esto y llegar a un punto muy crucial en esto. Así también escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El posterior Adán, Jesús, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 1 Corintios 15:45. Después les voy a explicar a profundidad todo esto. Esto referente a la creación del hombre. Primero hizo el modelo antropomorfo como lo conocemos. Luego le dio vida a este modelo. ¿Con qué le dio vida? Con el aliento de vida. Pero ahora vamos a explicar. Le dio vida a este modelo para después enviar un espíritu, hijo, engendrado, que estuvo en el origen o en la matriz de Dios, para que habite en ese cuerpo. Entonces ahí nos conformamos como el ser tricotómico, espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu fue creado antes de la creación del cosmos. Pero nuestro cuerpo, bueno, en Adán fue creado hace no sé cuántos miles de años, pero nosotros sabemos nuestra edad cronológica aquí. Fuimos procreados por nuestros padres, pero ¿cómo fuimos procreados? Con el aliento de vida que estaba en los espermatozoides y en los óvulos. El aliento de vida y sus variadas o sus variedades y funciones que tiene. Vamos a hablar de esto. ¿O creen que estoy yendo muy lejos? ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes los que están detrás de esta cámara? Que pronto será una cámara mucho más profesional. El aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Son múltiples esencias creativas de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Lo primero que hizo el aliento de vida al ingresar al modelo del polvo de la tierra fue convertirlo en carne y sangre. Eso es lo primero que hizo. Transformó o transmutó ese polvo en lo que conocemos ahora carne, huesos, nervios, sistemas, todo eso. Después el aliento de vida se constituyó en lo que es el alma, idéntica al cuerpo físico. Como también las diversas esencias creativas del aliento de vida conformaron las facultades del alma, de la cual erraron los eruditos, los que trataron de interpretar esto, como que el alma es el asiento de la mente, los sentimientos y la voluntad. Eso es falso. Esas son las facultades del alma. Entonces, las facultades del alma, como la mente, los sentimientos y emociones y la voluntad, son diversas esencias que conforman las ideas, los pensamientos, la memoria, la creatividad, los sentimientos, el amor, el odio. Bueno, el odio no lo creó Dios, eso después ya fue con la dualidad del alma que hablamos anteriormente. Entonces, también la voluntad tiene otro tipo de esencias que nos hacen tomar decisiones. En un principio fue alineadas a la voluntad de Dios. Los sentimientos fueron alineados al amor de Dios y la mente fue alineada a la mente de Dios, a la mente de Cristo. Así fue creado Adán, pero después ingresó la iniquidad. Entonces, ya saben qué es el alma, porque entendiendo bien el alma, vamos a poder desarraigar toda iniquidad, porque ya trató ya eso el Señor. Vamos a llegar a ese punto. Paciencia, por favor. Tratamos anteriormente también del génesis de la iniquidad.
¿Qué es la iniquidad, por ejemplo, no? Que son antiesencias de Dios que se generó en el arcángel Luzbel. Y cómo contaminó la tercera parte de los ángeles, después contaminó al hombre, que es la identidad terrenal, y a la creación, la tierra, la fauna y la flora. También tratamos acerca de la sedición de Satanás y su posterior expulsión al tercer cielo. Y cómo seguía interviniendo en la humanidad hasta este tiempo. Ahora, Dios creó la tierra para enviar a sus hijos espirituales a un cuerpo con alma. Con la siguiente explicación que les voy a dar, vamos a poder entender el porqué de la salvación, que es un tema muy amplio también, y las legalidades que tenemos para nosotros tratar con el alma. ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Dónde está el problema de la humanidad? En el alma. ¿Dónde está el problema de la iglesia de Cristo? En el alma. Entonces, el propósito de crear la tierra y posteriormente al hombre, primero creó el hábitat. Le creó así como a un bebé va a venir, han venido dos mellizos hace poco. Bueno, se hace su baby shower, se le da sus regalitos, sus pañales, su cunita, se prepara todo lo que va a necesitar ese bebé para que nazca. Bueno, Dios preparó todo, la vegetación, los animales, el sol, la luna, todo lo que iba a favorecer al hombre para enviar un espíritu para que madure. Entonces, el propósito de crear la tierra y posteriormente el hombre fue para que el alma con el cuerpo sea el receptáculo de los espíritus hijos y se puedan manifestar en esta dimensión física. Y de esta manera ellos puedan alcanzar, o nosotros, nuestros espíritus puedan alcanzar madurez espiritual a través de cumplir los propósitos con responsabilidad y con eficiencia. Para eso nos preparamos en los CEAS, en los centros de entrenamiento y adiestramiento, que son entes discipuladores. Cuando ingresó la iniquidad en el alma del hombre y pecó, tuvo un efecto devastador. Y la humanidad se pervirtió. No había un solo justo, como está escrito en Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Fíjese a dónde nos envió Dios. Vayan entendiendo, vayan, Espíritu Santo, por favor, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dios sabía que el hombre iba a pecar, no el espíritu. Iba a impedir que el espíritu pueda manifestarse ni relacionarse con su padre, ya que el hombre al pecar murió espiritualmente. Y dice en Romanos 3:23 también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El pecado hace que nuestros espíritus que vienen a ocupar este receptáculo, este vehículo que se llama alma y cuerpo, se muera, quede cataléptico, inerte. Ningún espíritu así va a poder desarrollar. Entonces, ¿cuál fue la solución de Dios? Él no tiene soluciones o planes B. Todo lo que él hizo antes de hacerlo ya tenía futuro, tenía pasado, tenía presente, tenía todo. Para él no hay nada de hacer en el momento o arreglar un asunto. Dios es soberano, sabio. Entonces la solución de Dios, ya que iba a enviarnos como hijos espíritus a un cuerpo con alma a esta tierra, y sabía que por el pecado que ingresó, entonces todos íbamos a morir espiritualmente. Adán no murió al momento que pecó, pero sí su espíritu. Ahora, la salvación que nos es ofrecida a través del plan eterno de Dios y que es por gracia, por medio de la fe. Es gratuita por medio de la fe. ¿Y cómo se realiza? A través de un pacto. Y cuando nosotros aceptamos ese pacto que es refrendado por la sangre de Jesucristo, entonces nosotros tenemos muchas concesiones.
Y la más importante que hay de lo que es la salvación es el renacimiento de nuestros espíritus. ¿Para qué? Para continuar con el gran propósito de Dios para con sus hijos espíritus. ¿Cuál es? Que alcancemos madurez espiritual a la medida, a la estatura y a la plenitud de la manifestación de Dios como hijo. Y Jesús vino a mostrarse como es un hijo. Tomó un cuerpo y dije, nadie vio a un hijo y no sabe cómo comportarse. Entonces yo me manifiesto como hijo para que sea el ejemplo, el paradigma a seguir. A eso vino Jesús, a mostrarnos cómo debemos ser como hijos y cómo debemos madurar para después cuando llegue nuestro tiempo de dejar esta tierra, porque solamente somos transeúntes y vamos a tener que regresar. ¿Cuál era el impedimento de que nuestros espíritus, por qué murieron, por qué no podían manifestarse después de haber obtenido la salvación, ¿no? Si bien es cierto que la iniquidad o la dualidad que hay en el alma que hemos hablado, que tenemos aún en nuestras facultades, aún tenemos el aliento de vida original, como también hay iniquidades, como virus enquistados, que nos dan una inconstancia en nuestras vidas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la Biblia dice el hombre de dos almas, no dice ánimo, porque podemos confundir lo que estar animosos, así como estábamos cuando llegamos a la congregación, ¿no? No, de doble alma dice. Hay doble mente, hay doble sentimiento, hay doble voluntad, doble actitud. A veces son buenas, a veces son malas. Y esto por la iniquidad, que es nuestro tema central al final, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la iniquidad o la dualidad del alma va a ser un estorbo para que nuestros espíritus se manifiesten, para que cumplan propósitos con responsabilidad y alcancen madurez requerida, nuestro Padre dentro de la salvación nos da la legalidad para desarraigar la iniquidad, como también nos da poder y autoridad contra toda fuerza del enemigo, y de esta manera poder obtener victoria para nuestras vidas y que nuestros espíritus cumplan su propósito para los cuales han venido, y también nuestra identidad terrenal cumpla los propósitos, que ayude al espíritu a cumplir sus propósitos y no estorbe. Entonces, dentro de esta salvación nos dio legalidades para destruir estas iniquidades, desarraigar estas iniquidades de nuestra alma, de la facultad del alma, como la mente, sentimiento, voluntad, como la estructura del alma. No sé si decirle antropoformidad del alma, no sé cómo denominar, pero es una estructura idéntica al cuerpo físico. Ahora, la base legal para desarraigar las iniquidades. Primero vamos a conocer y entender acerca de las legalidades que Jesucristo nos dio para tratar con el problema del alma. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el impedimento? Hay tres, que son básicos. Primero, el pecado, que es el fruto de las iniquidades. La maldición de la ley, que son las consecuencias del pecado. Y también la iniquidad, que es la raíz del pecado. Esto es lo que estorba, esto es lo que denigra el alma, lo que no deja obrar a nuestros espíritus, ¿no? Ahora, pues el Señor nos dio la solución hace mucho tiempo atrás, cuando Él derramó su sangre, cuando Él por su soberanía hacía despertar espíritus en el Antiguo Testamento para que haya victoria en sus vidas, como fueron los profetas, reyes, jueces, todas estas cosas, todas estas personalidades, ¿no? En vez de cosas. Ahora, esta solución nos la dio hace mucho tiempo atrás, más de 2000 años que murió Jesús. Y estas verdades han sido ignoradas por la religiosidad, veladas por la mala interpretación de las Escrituras, por ignorar el ministerio del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos va a traer las unciones de conocimiento, de entendimiento, unciones instaladoras para poder entender su verdad, acomodar lo espiritual a lo espiritual.
Entonces han preferido la teología que al Espíritu Santo. O sea, han preferido el razonamiento humano que a Dios mismo. Pero ya llegó el Kairos de Dios. Este es un tiempo Kairos para la iglesia de Cristo, lo que estamos dando a revelar, a conocer. Y de que sepamos y entendamos a profundidad cómo tratar con el alma a través de las legalidades que nos han sido concedidas a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver qué legalidad nos dio con el pecado, el perdón de pecados. Les voy a dar algunos pasajes. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué nos trajo el pecado? Muerte, muerte espiritual. La verdadera muerte es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que va a haber en el infierno, la ausencia de la presencia de Dios por la eternidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, está hablando vida eterna porque el alma se va a salvar, se va a compactar con el espíritu, porque el espíritu es eterno. Viene la eternidad, apunta a la eternidad. El espíritu no es condenado, el espíritu no necesita salvación, porque nunca pecó. Es el alma la que necesita ser redimida. Es el alma la que necesita ser tratada y compactarse con el espíritu y ser salva y no ir al infierno por la falta de haber aceptado el pacto con Cristo. Entonces, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, mi Padre, mi Señor, mi todo. Y este pecado, cuando dice pecado, en el griego es amartía, que significa errar en el blanco. Errar en el blanco, hacer algo mal. Distorsión moral. Después vamos a hablar acerca del pecado un poco más. Otro pasaje, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán y Eva, el hombre. Y por el pecado, la muerte. El principio de muerte ingresó. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Todos nosotros pecamos? Todos pecamos y aún lo seguimos haciendo. Pero Dios nos declaró justos, santos, reyes, sacerdotes, hijos. Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos que ir asumiendo en un proceso de santificación. No es de la noche a la mañana. Tú puedes dejar de pecar de la noche a la mañana de una forma religiosa y después se embalsa y viene peores todavía las cosas. Entonces el pecado entró por un hombre y entró el principio de muerte. Otro pasaje, Colosenses 2:13, lo que hace el pecado realmente, ¿no? Y a vosotros estando muertos en pecados. ¿A qué se refiere muertos? Si estaban vivos, si estaba hablando. Y a vosotros, yo pues, supongamos que le diga yo, a ustedes, ninguno ha aceptado a Cristo. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecado. Estábamos muertos en pecado, ¿cierto? ¿No es cierto? Hemos estado muertos en pecado. Todo lo que estamos aquí escuchando ahora. ¿Pero qué estábamos muertos? Es lo mismo que le dijo Jesús al que le estaba convocando para que vaya y predique el reino de Dios. Y le dijo, Señor, espera que mi padre muera, ¿no? Espera que entierre a mi padre. El padre está más vivo que tú y yo, pero quería que muera y recién ir a predicar el evangelio. Y le dijo Jesús que deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve y tú y sigue, haz lo que te digo, punto, parafraseando. Entonces, nosotros estábamos muertos en pecado. ¿Qué estaba muerto en nosotros? Nuestros espíritus. Estaban latentes ahí como una semilla de almendra esperando su agua para regarla. Estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O perdonarnos los pecados veniales, como dicen ahí los romanistas. Pecado es pecado y punto. Acá no hay pecado rojito, verde, azul o blanco. No, todos son pecados.
Y aún dice la Biblia, aún tus pecados sean rojos como la grana, como la blanca lana, vendrán a ser. ¿Y por qué dice en la incircuncisión de vuestra carne? Pues yo quiero hacerles entender la palabra, porque para eso fui llamado, para eso fui enviado. La circuncisión era una representación de despojarse de la carnalidad. O sea, de la maldad, del pecado, de todas esas cosas, era despojarse. Los judíos practicaban esta costumbre o este rito o este mandato, que era cercenarse parte del prepucio. Ya saben ustedes lo que es prepucio, no voy a hasta dar una clase de anatomía ahora. Entonces, la circuncisión. Pero Jesús les dijo a los judíos, a estos fariseos, les dijo, incircuncisos de corazón. Ellos se circuncidaban el prepucio. Circuncisión significa corte redondo, representando de despojarse de la carnalidad, pero el corazón estaba incircunciso. La carnalidad del corazón estaba ahí con una fimosis tremenda, para ser un poco más literales. Entonces dice, ustedes estaban muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, todavía seguíamos carnales. No había sido cortada esa carnalidad, pues ahora la vamos a cortar con este tratamiento del alma. Gálatas 1:4. Y aquí vemos una solución parte, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí interviene la deidad, su manifestación de Padre como Dios, interviene como Espíritu Santo. Ya hemos hablado que Dios no son tres personas, que Dios es uno solo. Oye, Israel, tu Dios uno es. Lo que pasa es que Dios tiene manifestaciones de personalidades. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos de cada manifestación, porque tienen sus variedades. Pero es un mismo Dios. Ya les expliqué. Digamos que retrocedamos a una edad de 31 años que yo tenga, ¿no? Que es bastante tiempo hacia atrás. Pero retrocedamos para darle una explicación. Yo tenía a mis padres vivos a esa edad. Entonces, yo me manifestaba como hijo a mi mamá, a mi papá, y los honré. Por eso voy a tener largura de días y me va a ir bien en esta tierra. O los honré, los respeté. Aún mi madre murió en mis brazos. Bueno, mi papá murió en otra parte. Y entonces, ¿cómo me comportaba? Yo le decía madre, le decía padre, con mucho respeto, ¿no? No decía papá, mamá. Yo le decía padre, madre, así les trataba. Y me comportaba como hijo. Ahora, ya tenía a mi esposa. ¿Cómo me comportaba como mi esposa? Como esposo, como esposo. Ya me conocían, creo, ahí antes. Bueno, como esposo me manifestaba. ¿Y cómo me manifestaba como mis hijos? Como padre. Ahora, ¿yo no era el mismo? Ahora, ¿me era difícil manifestarme en esas tres formas? No, claro que tuve que aprender a ser padre, tuve que aprender a ser esposo. No me fue difícil hacerlo, porque ya Dios pone en nosotros ese amor. El amor es diferenciado. Uno no ama igual a sus padres, o uno no ama igual a Dios que a sus padres, o que a sus hijos, o que a su esposa, o que al prójimo. Hay diferentes formas de amar. Ya hemos hablado eso. Bueno, entonces Dios es uno, pero tiene manifestaciones de personalidad. Y no solamente personalidades, porque también se manifiesta como fuego consumidor, también se manifiesta como viento recio, se manifiesta el Espíritu Santo, generalmente no se le ve como una forma antropomorfa al Espíritu Santo, a la manifestación de Dios como Espíritu Santo, se le ve como una manifestación, como un viento, como un fuego, como esencias que para de moviéndose por todas partes.
cuando hemos ido al tercer cielo, lo hemos visto de esta forma, o cuando ha manifestado acá. En cambio, su manifestación de Dios como hijo se manifiesta de una forma antropomorfa. Hay veces gigantesco, hay veces de un tamaño grande, hay veces con el pelo corto, hay veces con el pelo largo, hay veces vestido de rey, hay veces vestido con su vestidura blanca, de un montón de formas. Pero son manifestaciones, porque tú ni yo podemos ver nunca a Dios, sino sus manifestaciones. Es demasiado inmenso, no tiene fin ni principio. Entonces, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado. ¿Por qué tienes que llevarlos? ¿Por qué tienes que afligirte de los pecados pasados, presentes o futuros? Si vamos a pecar todavía. ¿Acaso Dios no hemos hablado que Él sabía que nosotros nos estaba mandando a un feto que tenía iniquidades y que nosotros íbamos a pecar y por pecar no nos iba a... Oigan, religiosos, déjense de estar hablando tanto del pecado que ya está pagado. Hablen de la libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no hay condenación. ¿Hasta cuándo? Van a estar permitiendo que la gente esté llevando una mochila de pesada de pecado, de lo que ha hecho ayer, de lo que hizo hace 20 años, todavía se están lamentando, cuando ya fue pagado todo eso. Él ya se dio a sí mismo para pagar, porque Él nos mandó. No había un justo, no había uno solo. Y sabía que íbamos a pecar, sabía que íbamos a nacer de nuevo y había una lucha interna entre lo espiritual y lo carnal, entre las esencias de Dios y las esencias de Satanás. Esto es la guerra de las simientes. Entiéndanlo. Si no, nunca van a tener libertad. Siempre van a estar predicando del pecado, del pecado. No prediquen de lo que ya está pagado. Prediquen de la guerra espiritual. Prediquen de la guerra de las simientes. Prediquen de la solución y no del problema. Ahora, ¿qué es pecado? Tenemos que saber qué es pecado para poder decir, bueno, Señor, me ha redimido de todo pecado, ¿no? Él me perdonó de todo pecado, ha lavado mis pecados. Pueden leer muchos pasajes acerca del pecado, pero vamos a ser concretos y concisos. ¿Qué es pecado? Aparte de ser el fruto o la manifestación de la iniquidad, el pecado tiene varias acepciones, como ilegalidad, maldad, desobediencia, transgresión o infracción voluntaria de la ley o la voluntad de Dios, transgredir sus principios, sus decretos, hacer lo contrario de los principios de Dios, como también es saber hacer el bien y no hacerlo. Dejar de hacer la voluntad de Dios también es pecado cuando te lo ha ordenado. Y yo les voy a decir acá, bueno, el Señor ha dicho, nos ha ordenado que estemos a las 11 y comencemos a las 11 y no 11:30. Si no vienen a las 11, entonces es pecado. Entonces esta iglesia está pecando. Hay que pedir perdón por eso. También las variantes de pecado que se encuentran en las obras de la carne. Eso lo podemos encontrar, ya lo hemos tratado en Gálatas 5, 19 a 21, y vamos a aumentar algunas cosas más, lo que dice las cosas semejantes. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican, no los que caen, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes practican esto? Nosotros no practicamos el pecado, lo practican las personas que no conocen a Dios. Nosotros caemos por las iniquidades y Dios lo sabe y por eso nos ha redimido del pecado, de la iniquidad y la maldición de la ley. Ahora, ¿qué podemos añadirle? Algunas cosas más. Semejantes a estas, dice, bueno, falta de perdón, ¿es pecado? No reconocer nuestro pecado, que se llama negación, resentimiento, amargura, odio, venganza, robo. Esto va para algunos que ya saben a quién me refiero, la apostolitis aguda, piramidal, robo, injusticia, traición, chisme, murmuración, pagar mal por bien,
maltrato a los semejantes, crueldad, blasfemia, robarle a Dios en los diezmos y en las ofrendas, ¿también es pecado? ¿Y trae consecuencias? Ah, ya, todo el día diezmen, pues. Extorsión, pedir prestado y no pagar. Me han pedido prestado varios libros que nunca me lo devolvieron. Perdí los libros y perdí también, perdí miembros de la iglesia. No solamente se van los libros, sino también los miembros de la iglesia. Estafas, deshonrar padre y madre, pensamientos pervertidos, mentiras en nuestra mente y hacerle caso a esa mentira. Todo eso es pecado y muchos más. Pero la buena noticia es que ya están pagados por la sangre de Cristo. Pero hay que saber tratarlos. Ya, está pagado, está bien, está pagado, pero hay que saber cómo tratar con eso. Ahí no queda la cosa. Eso va a ser en la próxima clase. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? A ver, vamos a ver algunas consecuencias. Dice, la paga del pecado es muerte espiritual. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria, de la presencia, de la manifestación, de su Shekinah, de Dios. ¿Qué más hace el pecado? Da legalidad al diablo para destruir nuestras vidas. Y no solamente nuestra vida, porque tiene un efecto colateral, nuestra familia. ¿Qué hace el pecado? Nos pervierte cada vez más. Ya no nos conformamos con ese pecadito, ahora queremos un pecadazo, queremos una ballena, ya bueno, en fin. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué pasa cuando pecamos? Nos hace sentir indignos, nos da mala conciencia, nos avergüenza, nos aleja de Dios, nos escondemos detrás del árbol como Adán y Eva. Damos suministro de alimento, de iniquidad a los demonios. Cada vez que pecamos sale de nosotros iniquidad y los demonios chupan como unos vampiros. Primero te tientan para que peques, exacerban la iniquidad que tenemos, crece y después toman legalidad sobre nuestras vidas y absorben esas iniquidades para esto. Ahora imagínense en esas multitudes donde hay, por ejemplo, los carnavales. Esos demonios están ahí. Ahí entran a tallar las potestades. Las potestades absorben todas esas iniquidades. Eso lo vamos a enseñar en guerra espiritual. Absorben esas iniquidades. Son tremendas bestias grandotas llevándose las iniquidades de los carnavales y se las llevan a los principados de ciudades, a los principados de países, a los principados de continentes y terminan con el principado de que yo soy su mayor enemigo porque tú, Satanás, no eres enemigo para mí. No, eres rival. Tú ya lo sabes. Porque yo ya sé quién soy. Cuando mis hermanos sepan quiénes son, van a pensar lo mismo y te van a decir en tu cara, pelada, tú no me das miedo, porque mi alma ya está tratada. No te doy legalidad. No vas a tener alimento. Voy a hacer guerras. Voy a destruir a tus principados, a tus potestades, a tus gobernadores para que no te den suministro y tu reino se derrumbe. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a ver con la redención de la maldición de la ley. Segunda legalidad que tenemos. Hoy día vamos a hablar de legalidad. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Quién? ¿De quién está hablando? ¿No escucho? De Jesús, dicen ahí en la pantalla. A la pantalla escucho más que ustedes, ¿no? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿No leímos de todo pecado también? Pues acá también dice toda iniquidad. Quiere decir que hay muchas variedades de iniquidades, porque son antiesencias de Dios. Como hay múltiples esencias de Dios, hay múltiples iniquidades que son esencias que nos impulsan o nos impele a hacer lo contrario a lo de Dios. Esas son las iniquidades, que eso no han podido descubrir hace muchos años y decir que iniquidad solamente es maldad, que es pecado, que es herencia. No, iniquidades son antiesencias. Las esencias de Dios nos impulsan a hacer lo bueno. Las antiesencias, que son las esencias de Luzbel, que se las vamos a devolver, no, las vamos a quemar, vamos a andar al infierno. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué
Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Les explico. Redimir, ya saben que redimir es liberar o rescatar a través de un pago. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Se pagó, no fue gratis. Para nosotros fue gratuito, por gracia, por medio de la fe. Pero a él le costó dolor, sufrir, llevar el pecado de todo el mundo, de violadores, de extorsionadores, de proxenetas, de prostitutas, de todo lo peor del mundo. Eso lo llevó, sintió el dolor, sintió lo que siente un hechicero, un brujo, un satanista, lo que siente una persona violada. Él sintió todo ese dolor. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado tapaba la relación con su Padre, con la manifestación de Dios como Padre. Redimir, rescatar un pago. La iniquidad, bueno, sabemos que son esencias que se generaron en Luzbel, de posteriormente Satanás, el dragón escarlata, la serpiente antigua, la basura, por decirlo así. ¿Por qué es basura? La iniquidad es basura. Y nos impulsa a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. ¿Qué es purificar? Porque aquí estamos hablando del pasaje que dice para purificar para sí un pueblo propio. Nosotros los que no éramos pueblo, ahora hemos venido a ser pueblo. Así que Israel no se jacte de qué es pueblo. Poquitos son los del pueblo de Dios, porque no creen en Jesús. Mas nosotros sí somos millones y nosotros creemos en Jesús. Nosotros somos el pueblo ahora, pueblo escogido. Pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos libró de las tinieblas a su admirable luz. Entonces, este pueblo nos hace un pueblo, pero nos tiene que redimir de toda iniquidad, nos tiene que santificar, consagrar. Santificar significa ser apartado de, consagrado para, apartado del mal, consagrado para el bien. Pero eso tiene un proceso de santificación, ir dejando lo malo, ir dejando lo malo. No es de la noche a la mañana, pero va a ser más rápido con estas enseñanzas que Dios nos está dando, con estas revelaciones, con esta ciencia espiritual. Entonces, ¿qué nos va a hacer que nosotros tengamos menos iniquidades? Somos pueblo de Dios. No va a ser celoso de buenas obras. ¿Qué es celoso de buenas obras? Es hacer la voluntad de Dios con responsabilidad y con la verdadera motivación que es el amor y el plus, la pasión. Con iniquidades el alma sin tratar estaríamos contaminados y no podríamos ejercer funciones para extender el reino a cabalidad. Estaríamos fallando, dando mal testimonio, como en muchos pasa, y eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias y en los religiosos, por ignorar cómo tratar con el alma. Entonces aquí estamos viendo lo que es la redención de la maldición de la ley. Él nos ha redimido primero de toda iniquidad. Estamos hablando de la iniquidad. De la maldición de la ley vamos a hablar ahora. Lo que hemos hablado es, nos ha redimido de toda iniquidad. ¿Para qué? Para purificar para sí un pueblo propio. Nosotros somos pueblo de Él, somos su pueblo. Y tenemos que ser celosos de buenas obras cuando comencemos a santificarnos. Ahora, la redención de la maldición de la ley. Vamos a leer esto. Acá ha habido un error, entonces lo rectifico. Lo primero que hemos hablado es la redención de toda iniquidad. Ahora vamos a hablar la redención de la maldición de la ley. Fe de erratas, ¿no? Me disculpo, pero de todas maneras seguimos. No he dicho ratas, ¿eh? Las ratas están en el segundo cielo. Y metidas en las iglesias ahí tentando a los siervos de Dios o a los hijos que sirven a Dios, ¿no? No, a Dios no sirven, sirven a sus propósitos. Bueno, Gálatas 3:13. Este pasaje me gusta, me gustó de lo que lo leí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es redimir? Liberar, libertar a través de un pago. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado
en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho a favor de nosotros maldición, pues ha sido escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, en la versión de la Septuaginta. En mismo Gálatas 3:13. Ahora, ¿quién se dio, no? La maldición de la ley. Vemos aquí la maldición de la ley. ¿Qué es maldición de la ley? Hemos leído la ley. ¿Qué es la ley? Fue lo que Dios dio a conocer a través de Moisés, no tanto para que no pequen, sino para que reconozcan el pecado, porque ninguno pudo cumplir la ley. Por la ley nadie es salvo, sino por la gracia. Entonces fue para enrostrarnos el pecado. Amarás a tu Dios, no matarás, no esto, no este otro. Bueno, en fin. Entonces, ¿cuál era la maldición de la ley? Era las consecuencias que viene a través de transgredir la ley de Dios, sus estatutos, sus principios, su voluntad. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios ejecutaba eso, no sin antes haber advertido muchas veces, pero la terquedad es. ¿Ustedes creen que Sodoma y Gomorra no les advirtió muchas veces? Mandó a sus profetas y lo mataban, mandó a sus ángeles y querían violarlos. Entonces, era un cáncer que tenía que ser extirpado de la tierra. Dios no es malo, Dios es inmensamente bueno. Entonces, ya no tenemos por qué pagar las consecuencias de nuestro pecado si es que tratamos con el pecado, si es que tratamos con la iniquidad. Entonces no tenemos por qué pagar ya las consecuencias del pecado porque Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque nos envió a un cuerpo con alma, con pecado, con iniquidad. Y vamos a pecar. Entonces nos está dando la solución. Mire, yo les perdono todo esto, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Eso es lo que no se sabe. Si el Señor nos redimió de toda iniquidad, si nos perdonó de todo pecado, si nos redimió de la maldición de la ley, ¿por qué no lo ejecutamos? Para que Dios desarraigue de nuestra alma las iniquidades, para que nos lave de pecado, para que nos exima de la consecuencia del pecado. ¿Por qué no le pedimos al Señor que implante de sus esencias en nuestra alma, que queme toda esa basura? La respuesta está en el siguiente pasaje bíblico. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. No solamente es para Israel esto, es para toda la iglesia de Cristo de hoy en día. Es para los que me están escuchando y están asistiendo, si algún apóstol, profeta, si algún pastor de alguna congregación. Esto es para hoy en día. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Esto es lo que está pasando hoy en día en la iglesia de Cristo. La ignorancia, la incredulidad, la duda, la incertidumbre. Lo que no se está predicando la verdad, sino la teología. La especulación mental del hombre. ¿A quién prefieres escuchar? ¿Al hombre o a Dios? Es mi pregunta que le lanzo a todos los que están viendo esto, los que están acá. ¿A quién prefieren creerle? ¿A Dios o al Espíritu Santo que nos guiará toda la verdad? Y no solamente nos guiará toda la verdad, sino nos guiará nuestros pasos a seguir para continuar los pasos que Jesús nos dio. ¿A quién? Bueno, en conclusión, el problema del alma, de lo cual vamos a tratar después, las herramientas que tenemos, las ministraciones que existen para ir en contra del pecado, para ir en contra de las consecuencias del pecado y para ir en contra de las iniquidades y desarraigarlas de una vez por todas. En conclusión, el problema del alma radica en la iniquidad, que es la raíz del pecado. El pecado, que es el fruto de la iniquidad, y la maldición de la ley, que son las consecuencias del pecado. Pero la buena noticia
¿Cómo diríamos en griego? Evangelión. El evangelión, las buenas noticias o las nuevas buenas noticias, el evangelio en español, en castellano, y en el griego dice evangelión. El evangelión es esto, que ya el Señor pagó por todo esto. Solo nos falta conocer y entender cómo aplicar en la práctica o cómo hacer nuestras las legalidades en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a tratar exhaustivamente en las próximas exposiciones que daremos. Vamos a tratar esto. Acuérdense de este pasaje que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y todo pensamiento, llevarlo cautivo a Cristo. Entonces, de esas armas vamos a hablar. Son poderosas en Dios porque son armas de esencias poderosas que van a contrarrestar la iniquidad. Si matamos la iniquidad, si cortamos la cabeza a alguien, matamos el cuerpo. Entonces, bueno, el Señor le bendiga y la próxima estamos nuevamente.